Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Hoy llegamos a la última de las bienaventuranzas, que es la más larga de todas. Es una bienaventuranza bien compleja, que no se la puede dividir en dos, porque es una. Entonces, Mateo capítulo 5, desde el versículo 1. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Cuando comenzamos las bienaventuranzas, la lectura de las bienaventuranzas y el estudio de las bienaventuranzas, dijimos que era el prólogo del Sermón del Monte, donde el Señor va a desarrollar las normas éticas de los discípulos en contraposición con la enseñanza que daban los fariseos. Si ustedes leen el Sermón del Monte, permanentemente Jesús dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Ese mas yo os digo marca la diferencia entre una enseñanza corrompida como la que tenía en ese momento y lo que Jesús viene a enseñar. Y en cada una de las bienaventuranzas el Señor fue perfilando el carácter cristiano. Así que vamos a recorrerlas rápidamente. Bienaventurados los pobres en espíritu. El discípulo que renuncia a la soberbia es el primero. Bienaventurados los que lloran, el discípulo que tiene sensibilidad. Bienaventurados los mansos, el discípulo se controla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el discípulo rechaza la corrupción. Bienaventurados los misericordiosos, el discípulo ayuda al afligido, al desposeído, al miserable. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El discípulo se mantiene interiormente puro. Y llegamos a la que vieron el domingo pasado: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El discípulo no solamente tiene paz, sino que además es activo promotor de la paz entre los hombres. La última bienaventuranza, que es la que vamos a ver hoy, es la de las persecuciones, y asombra la pasmosa siempre sinceridad de Jesús, que dice qué es lo que va a pasar con los cristianos. No es asombrosa por la extensión, sino por el tema que trata. Y cuando uno llega a la última bienaventuranza, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después aclara: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso está diciendo que todo el que me siga tendrá dificultades. Todo el que me siga tendrá dificultades. Termina el sermón del aposento alto diciendo, cuando ya está frente a la cruz: en el mundo tendréis aflicción. Si hay algo que no condice con la enseñanza de Jesús, es que Jesús haya solucionado todos los problemas y que ya no sufrimos más. ¿Vio? El pare de sufrir no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Y lo estamos leyendo. Estamos leyendo lo que el Señor dice. A lo que el Señor dice no lo podemos enmendar y armar como nosotros queremos para impresionar a la gente. Y esto es algo que Jesús hizo. Jesús podía tranquilamente eliminar esta bienaventuranza,
Pero Jesús les está anticipando que el discípulo tiene que estar preparado porque muchas veces va a tener que sufrir persecución, va a tener que ser incomprendido. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el que sigue al Señor a fondo, como debe seguirse, y vive en integridad, no tolera la corrupción, no tolera la violencia, no tolera la soberbia, no tolera la injusticia, no tolera la inmoralidad, y va a reaccionar frente a esto, y no será tolerado por la sociedad. No será tolerado por la sociedad. Es decir, la sociedad se siente mal cuando se denuncian los males sociales. Se siente mal. Yo escribí durante mucho tiempo en un diario de la zona, ustedes recordarán que tenía la página 12 en ese diario. Hasta que un día, cuando denuncié algunas cosas, denuncié que no podía la Corte Suprema de Justicia tener un juez que alquilaba prostíbulos, ¿no? Un locador de prostíbulos en la Corte Suprema es una vergüenza para el país. Inmediatamente vinieron para decirme, mire, tiene que moderarse. Bueno, no escribo más. Ustedes me están censurando, pero yo no voy a escribir lo que ustedes quieran. Voy a escribir lo que yo pienso y lo que yo creo que como cristiano tengo que pensar. Y como cristiano tengo que pensar que si un juez no es íntegro, no puede estar donde está. Y lo voy a decir. Entonces, ustedes fíjense que empieza la intolerancia. La intolerancia. No será tolerado por la sociedad aquel que realmente no tolere la corrupción. Vio que a veces hay gente que usted escucha que dice, roban pero hacen. Eso es tolerancia a la corrupción. Tolerancia a la corrupción. Hay una tolerancia a la corrupción. Hay una tolerancia a la violencia. Hay una tolerancia a la injusticia, a la inmoralidad, a la soberbia, que uno tiene que oponerse. Y cuando uno se opone a todas esas cosas no es tolerado. El apóstol Pedro habló del sufrimiento, y habló del sufrimiento para la gente de su tiempo, porque estaban en el Imperio Romano y empezaba una gran persecución por eso. Y entonces, él dice, así que ninguno de ustedes padezca como ladrón, ni como homicida, ni como malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Esto no es un sufrimiento cristiano. Es un sufrimiento por inconducta, por necedad. No confundamos. Si actuamos mal, vamos a recibir el justo castigo. Esto queda fuera de toda duda. Pero el cristiano sufre por su fidelidad. Pedro habla de sufrir como cristiano. Y él dice, pero si alguno sufre como cristiano, sufre como cristiano, es decir, sufre por mantener su integridad, por mantener su compromiso con el Señor va a decir, así persiguieron a los profetas en la antigüedad. ¿Y por qué se perseguía a los profetas en la antigüedad? Porque ellos eran íntegros y no toleraban ni la corrupción ni la mentira, y hablaban y lo decían, porque no se aislaban de la sociedad, estaban en la sociedad y tenían que actuar como un elemento purificador, por así decirlo, de la sociedad. El Señor dice, porque así persiguieron a los profetas. Los profetas siempre surgieron en tiempos de decadencia, por eso había profetas. ¿Y el profeta quién era? Un señor que se levantaba como fiscal de la sociedad de parte de Dios. Ustedes saben que los fiscales tienen la función de acusar. Eran los fiscales de Dios, que se levantaban para decir que la corrupción los iba a llevar al desastre, que la decadencia los iba a llevar al desastre, que presagiaban el desastre, y no eran aceptados, hasta que se les venía el mar encima. Entonces, cuando venían todos los males, entonces después, la generación siguiente levantaba un monumento al profeta. Pero después, mientras tanto, les hacían la vida imposible. Cuando Esteban está frente al Sanedrín e interpreta la historia judía, en su discurso, él dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Fíjense, está analizando lo que pasó y dijo, mira, ¿cuál de los profetas que denunciaron lo que tenían que denunciar no los persiguieron? Y cuando les hablaban de que iba a venir el rey justo y anunciaban a Jesucristo, los mataban. Dice, eso es lo que pasaba. No tenemos que ir muy lejos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece el último, como dijo Jesús, y el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Predicó al pueblo para que se arrepintiese. Vinieron los jerarcas religiosos y
Jesús, al verlo, Juan el Bautista, al verlo llegar, dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que va a venir? Y él está definiendo lo que era en ese momento el establishment religioso judío, una generación de víboras. Cuando miró para arriba, porque es muy fácil acusar para abajo, ¿vio? El asunto es acusar para arriba. Cuando acusó para arriba el rey Herodes, que había tomado a la mujer de su hermano como esposa, y le dijo: no te es lícito tenerla, y lo dijo porque era un mal ejemplo para todo el pueblo que él estaba gobernando, porque es un mal ejemplo. Dice: entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esto: encerró a Juan en la cárcel. Es decir, Juan el Bautista le dijo lo de la mujer, pero le dijo de todas las maldades que había hecho en su vida. Se lo señaló. Y porque lo señaló, lo metió en la cárcel. Es decir, Herodes no toleró que lo censuraran a él. Fíjense que cuando salía Juan el Bautista y censuraba al pueblo, no había ningún problema. Pero cuando tocó a quien tenía el poder, entonces lo encarcelaron. Herodes toleró que condenaran a los demás, pero no pudo tolerar la integridad de Juan, que Juan era insobornable. Porque es muy fácil señalar el pecado de abajo, pero hay que saber señalar el pecado de arriba también. El pecado de todos. Y el destino de Juan fue el de muchos profetas. Debieron pagar su integridad con la persecución, como Elías, perseguido por acá, por ejemplo, con la prisión, como Jeremías, que lo metieron en una cisterna para que no hablara, o con la muerte, como Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. Eran hombres que mantenían su integridad. ¿Por qué llevaron a Jesús a la cruz? ¿Por qué desató tanto odio como para que lo crucificaran? ¿Qué fue lo que no toleraban? La integridad de Jesús. No se toleraba la integridad. La integridad de Jesús, su compromiso con la verdad, su búsqueda de la justicia, su condenación de la corrupción. No se toleraba eso. Y Jesús, frente a la cruz, convocó a los discípulos y dijo: miren, en esta sociedad, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz también, Tiene que asumir que si se va a comportar como se debe comportar, va a tener oposición a su alrededor. Anticipa dos oposiciones, anticipó Jesús. Anticipó la oposición de la maquinaria religiosa judía. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y también anticipó la oposición de las autoridades paganas, porque dijo: y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Lea la vida del apóstol Pablo y va a ver qué fue lo que pasó. Primero lo soltaban los judíos y después lo metieron preso y lo llevaron a Roma los romanos. Jesús anticipó algo más. Dice: dentro de la misma familia. Dice: se pasará por encima de los afectos. Dice: seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes. Es terrible lo que está diciendo. Dice: esto es lo que va a pasar. Y los primeros cristianos entonces estaban preparados. Y vieron cómo martirizaban a Esteban, que era toda una promesa para la iglesia. Lo martirizaron, lo apedrearon. Vieron cómo acuchillaron a Jacobo. Herodes lo manda a acuchillar. Vieron sufrir a los apóstoles que eran metidos en la cárcel. Y tuvieron que abandonar la ciudad de Jerusalén, los cristianos, por la persecución. Hoy, no creamos que hoy no sucede esto. Le voy a dar algunos datos para que usted sepa qué es lo que está pasando. En el mundo musulmán, me comentaba el pastor Chávez justamente, en este momento están matando un cristiano cada 2 minutos. Quiere decir que si nosotros estamos 1 hora, durante esa hora van a morir 30 cristianos. ¿Por qué? Porque ciudad que toma el Islam, ciudad donde se ataca a los cristianos y se ataca a las iglesias. Hasta el Papa estuvo diciendo que no sigan ocultando esto. Yo recibo todas las semanas información de lo que está pasando y dicen: avanzaron sobre tal ciudad, hay tantos cristianos, mataron tantos. Esta es la realidad de hoy, es la realidad de hoy. Los insurgentes nigerianos
en África, atacaron 32 iglesias, la mayoría de ellas iglesias bautistas, mataron a los pastores y violaron a las mujeres. Esto está sucediendo ahora, hermano, no estoy hablando de la Edad Media, está sucediendo hoy. Cuando terminó todo esto, incendiaron todos los templos. Esto está sucediendo en Nigeria hoy. Y entonces la gran pregunta es, ¿esto puede llegar a suceder con nosotros? Hay posibilidades de oposición y hay posibilidades de sufrimiento también. El humanismo está ganando la batalla y detrás de las aparentes banderas que se levantan hoy de derechos humanos, respeto por las minorías, nueva tolerancia, se produce una embestida contra la fe cristiana porque se defienden los derechos humanos y se ignora el derecho divino, que es el derecho del Creador. Dicen que respeto a las minorías, pero no hay respeto por la ley natural. Estábamos en Perú discutiendo, casualmente, el día lunes pasado, terminé de predicar, era tardísimo, me estaban esperando en una casa justamente para conversar y para cenar, y viene un periodista, se mete en el medio y le dice al pastor que por favor si puedo darle un reportaje. Bueno, digo, le doy, ¿cuánto tiempo? Media hora. Nos sentamos. ¿De qué me habló? De la ley que están discutiendo, la unión civil. La unión civil. ¿Qué es la unión civil? Es lo que nosotros llamamos acá matrimonio igualitario, con algunas diferencias, pero en el fondo es lo mismo. Se está discutiendo en toda América esto. Ahora, es respeto a las minorías, pero no es respeto a la ley natural de Dios. No es respeto a la ley natural de Dios. Quiere decir que derechos humanos, pero no el derecho divino. Respeto a la minoría, pero no respeto a la ley natural. Y por otro lado, nueva tolerancia, lo que significa que nada es pecado. Yo tengo que tolerarlo todo. En estas embestidas, todo el que se opone, se lo llama oscurantista, intolerante, fundamentalista, retrógrado, y si es posible no se lo deja hablar. Pretenden que la prédica no denuncie el pecado. Que la prédica no denuncie el pecado. Y el apóstol en 2 Timoteo, la última carta que escribe, cuando ya se despide, le dice a Timoteo, todos los que quisieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Van a padecerla. En Estados Unidos son campeones de la tolerancia y de la libertad. Cuando usted llega tiene la estatua de la libertad, porque este es el país de la libertad, que vengan todos los oprimidos, porque acá van a tener libertad, van a hacer lo que quieran, etc. Le digo solamente una cosa, o dos cosas. En las viejas universidades, en la entrada, había un monumento a los 10 mandamientos. Los tuvieron que sacar. Ahora, la herencia de ese país es una herencia que está enraizada en los 10 mandamientos. Entonces, si llega un extranjero acá, que es del Islam o israelita o lo que sea, tiene que respetar. Israelita no hace problema porque los 10 mandamientos creen ellos también, pero sobre todo los hinduistas y los musulmanes llegan a ese país, tienen que respetar que ese país tiene esas raíces. Lo tiene que respetar. No lo respetan. Entonces dice, eso me ofende a mí. Pero que la mujer vaya con la cara cubierta no ofende a nadie. ¿Me explico? Ellos mantienen lo suyo, pero hacen retroceder. Esa es una de las cosas. El 5 de mayo del año 1995, y le doy la fecha precisa, un juez, Samuel B. Kent, en la Corte del Distrito de Texas, decidió que cualquier estudiante que mencionara el nombre de Jesús en su oración de graduación, es decir, iban a graduar a los estudiantes y podían mencionar a Jesús. Alguien dice, yo quiero agradecerle al Señor Jesucristo que me ha ayudado hasta ahora. Dice, cualquiera que diga eso, será sentenciado a cárcel por 6 meses. Y textualmente la sentencia dice, y no tengan duda que esta corte va a tener un alguacil de los Estados Unidos presente en la graduación. Si cualquier estudiante ofende a esta corte, mencionando a Jesús, por supuesto, el estudiante será arrestado inmediatamente y se enfrentará a 6 meses de cárcel en la cárcel del condado de Galveston por desacato a la corte. Esta es la tolerancia de hoy. Es decir, yo termino en una universidad
tengo que dar las palabras finales y quiero dar gracias a Dios y no puedo. Y no puedo. En el país de la libertad está pasando esto. En el país de la libertad. Cuidado. La globalización acepta la pluralidad religiosa, es indudable, pero no tolera la integridad. Usted sabe que hay que diferenciar entre religiosidad y verdadera fe. Hay una religiosidad que se mueve casi siempre en estas fiestas, ¿vio? La gente va 2 o 3 fiestas al año, va y se siente cristiano. Después, durante todo el año, vive como quiere. La fe es un complemento. Y en algunos casos, la fe tiene 3 contactos en la vida. Cuando nace, cuando se casa y cuando se muere. Son los 3 contactos que se hacen. Esa fe es fácilmente globalizable, ¿no es cierto? Es fácilmente meterla dentro de la bolsa. Pero la fe verdadera es la que cree que Dios tiene autoridad y Dios tiene carácter y mandamientos, y que demanda un compromiso ético, y que hay que defender esos mandamientos. La persona que tiene una religión se adapta a cualquier cosa. Yo digo que le ponen una zanahoria y todos corren detrás como los burros, ¿vio? Detrás de la zanahoria. El cristiano es el único al que le ponen una zanahoria adelante y se para y dice, voy a examinar por qué está esta zanahoria acá, ¿dónde me quiere llevar? Entonces es problemático un cristiano que dice esto. Y es problemático ¿por qué? Porque él no acepta correr con la corriente, tiene discernimiento espiritual, tiene sentido crítico frente a la realidad. Y esto es lo que no hay que perder, el sentido crítico frente a la realidad. Hay muchos cristianos que pierden su sentido crítico y entonces se enrolan en ideologías, en lo que sea. Pero bueno, eso ya ha dejado el cristianismo. El cristianismo es el compromiso como discípulo de vivir la fe cristiana. Y Jesús lo que está señalando en la bienaventuranza es justamente esto. Fíjese que el Imperio Romano logró globalizar a todo el mundo del Mediterráneo, menos a 2 pueblos. En primer lugar, no pudieron globalizar a los judíos, porque los judíos decían entre los mandamientos que no tenían que tener ninguna imagen, y ellos quisieron poner la estatua de César, divinizado, en Jerusalén. Los judíos se acostaron en el camino y le dijeron, van a pasar masacrándonos, pero no entran. Los caballos romanos se pararon y retrocedieron porque seguramente dijeron, nosotros somos locos, estos son más locos que nosotros. Retrocedieron. No los pudieron globalizar. Entonces se armaron en la ciudad de Cesarea, armaron todo su circo, ¿no? Con sus estatuas y todo lo demás, pero dejaron libre todo lo demás porque no se podía en ese tiempo. Era un pueblo con una identidad de fe seriamente asumida. Los otros que no pudieron globalizar fueron los cristianos. A los cristianos no lo pudieron globalizar, por eso los persiguieron, por eso el circo romano y todo lo que sabemos de esos 300 años. ¿Por qué? Porque los cristianos no hacían lo que el emperador decía cuando contradecía la ley de Dios. Y entonces sufrían persecución. Jesucristo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Voy a sacar 3 expresiones que creo que son las claves de esta bienaventuranza. El que sufre por causa de la justicia, es decir, por causa de mantener su integridad. El que sufre, dice Jesús, por mi causa, por mantener la identidad como cristiano. Y el que sufre porque mienten sobre su vida, dice, estos son los que lo alcanzan la bienaventuranza. Ahora dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, terminan las bienaventuranzas. Uno esperaba que las bienaventuranzas terminaran con un hop, adelante. Las bienaventuranzas terminan con esta realidad. La realidad de que la fe siempre atraviesa tormentas. ¿Usted no quiere atravesar tormentas? Jesucristo no le da un seguro de vida. La fe atraviesa tormentas. La fe tiene que atravesar tormentas.
quiere decir que no es que hemos sacado un seguro de vida. A veces escuchamos por ahí, venga Jesucristo, no va a tener más problemas. No, va a tener problemas. Va a tener problemas. La fe atraviesa tormentas. La única garantía que hay y que tenemos siempre es que el Señor va a estar con nosotros y nos va a fortalecer en medio de la tormenta. Si yo le dijeron a un cristiano famoso, Moody, creo que era uno de los grandes predicadores, se le acercó un día un hombre, él era un gran predicador, predicaba todos los días y multitudes venían al Señor en el siglo XIX, se le acercó un hombre y le dice, mire, si yo saco ahora un revólver y se lo pongo en la sien y le digo que abdique de Jesucristo, que reniegue de Jesucristo, ¿usted qué haría? Muy le contestó, mire, seguramente, preguntándomelo así como me lo pregunta usted, yo si soy veraz le tendría que contestar que renegaría de Jesucristo. Pero yo sé que si el revólver estuviera puesto ya en mi cabeza, Jesucristo me daría en ese momento el suficiente poder como para mantenerme firme. Quiere decir que hay un auxilio de Dios a aquel que busca integridad. Hay una protección de Dios a aquel que busca integridad. El Señor está con aquel que quiere ser íntegro, con aquel que quiere la verdad, con aquel que ama la justicia, con aquel que desecha la corrupción. El Señor está con aquel que busca justamente eso que a veces hemos tergiversado tanto, que es la separación del mal, la santidad. El Señor está allí y va a ayudar ¿a quién? A aquel que tenga este compromiso. Porque muchas veces aparecen fracasos en nuestra vida, y fracasos tremendos, justamente porque nos hemos olvidado de que el Señor está con los íntegros, de que el Señor va a bendecir al íntegro. Y entonces muchas veces hay cristianos que no viven en integridad, no toman en serio las cosas espirituales, no toman ninguna cosa espiritual en serio, aunque vienen a la iglesia, pero la iglesia es, ¿cómo le puedo decir?, un centro social, pero no el lugar donde yo vengo a encontrarme con el Señor, a tomar fuerzas, el lugar donde realmente soy conmovido espiritualmente por la palabra de Dios, el lugar donde escucho para meter dentro de la vida todo esto. Y después aparecen los problemas en la vida, y aparecen las consecuencias. Y las consecuencias empiezan por la familia, siguen por el hogar, por los hijos, por las relaciones interpersonales. ¿Y por qué se llega a esos estados? ¿Por qué se llega a esos fracasos? Y se llega a esos fracasos porque no se ha mantenido la verdadera integridad de vida y no se ha seguido a Jesucristo. No se ha seguido a Jesucristo. Entonces, cuando yo no sigo a Jesucristo, actúo mal, hablo mal, pienso mal, y cuando empiezo a hacer todas esas cosas, ¿qué puedo esperar? ¿La bendición de Dios? La bendición de Dios es la que enriquece, pero llega a aquel que realmente está siguiendo al Señor. Hoy nosotros hablamos de creyentes, ¿vio? Creyentes, hay tantos creyentes. Jesús jamás habló de creyentes. Él habló de discípulos. Discípulos. El discípulo es el que lo sigue, el creyente es el que cree. Pero el discípulo es el que sigue. Y cuando creemos, ¿para qué creemos? Para seguir. Y si yo digo que creo y no sigo al Señor, entonces no creo. Esa fe es vana, está muerta. El cristiano tiene que seguir al Señor. Y este es el desafío grande que tenemos, que es el seguimiento constante, porque ese es el precio del discipulado. Bonhoeffer decía, el precio del discipulado es el seguimiento. El precio del discipulado es el seguimiento. Es decir, seguir al Señor en todo, buscar su voluntad, buscar al Señor diariamente en oración, buscar la voluntad de Dios diariamente en el Evangelio, en su palabra,
Esto va alimentando nuestra vida y nos va fortaleciendo. Usted sabe que lo que el hombre come es lo que le da energía y fortaleza, y lo que comemos espiritualmente es lo que nos da energía y fortaleza. Y el Señor anticipaba a los suyos que cuando llegan las tormentas tenían que estar preparados, porque el Señor no para la tormenta, la atraviesa junto con nosotros. Y después que llegamos al otro lado, entonces dice, pare. Lea usted qué hacía Jesús en la barca con los discípulos. Estaban en la tormenta y Jesús descansaba en el cabezal. O venía caminando y Pedro bajaba. Pero recién después de todo, decía, entonces paró la tormenta. Pero primero lo llevó hasta el límite. Primero lo llevó hasta el límite. ¿Por qué? Porque eso fortalece. Dios no es un Dios sobreprotector. Es un Dios protector, pero no sobreprotector. No sobreprotector. Y como no es un Dios sobreprotector, Él nos va a hacer atravesar tormentas en la vida, en nuestra sociedad mucho más, porque van a intentar doblegar nuestra fe, pero Dios da la fortaleza para atravesar la tormenta y nos ayuda a permanecer fieles. Hemos tenido en estas bienaventuranzas un perfil completo de lo que debe ser un discípulo. El discípulo es la suma de todo esto que Jesús retrató en 8 bienaventuranzas. Está el carácter, está su actividad dentro de la sociedad, está su esperanza y está también cómo tiene que afrontar los problemas. Y cada bienaventuranza termina siempre con una bendición. Quiere decir que si yo cumplo con eso, que es el carácter cristiano, la bendición viene como consecuencia. La bendición viene como resultado de eso. La bendición es el resultado del compromiso que nosotros tengamos con el Señor. Por eso a veces hay gente que viene y pide, ore por mí para que el Señor me bendiga en esto y en lo otro. Yo oro con gusto por el que quiere que ore por él, ¿no? Siempre le aclaro que él también puede orar por él y que yo no tengo una línea directa, que todos tenemos la misma línea para hablar con el Señor, todos tenemos la misma línea. Pero es indudable que la oración no va a cambiar las cosas si yo no cambio la vida, si yo no cambio mi conducta, si yo no tomo en serio realmente lo que confesé de Jesucristo. Usted se bautizó, un día estuvo allí en el agua. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Te digo, sí creo. Y cuando yo digo sí creo, estoy asumiendo un compromiso público de cristiano. Y entonces tengo que hacer honor al compromiso y tengo que vivir realmente como cristiano. Y cuando yo hago todo esto, no importa las tormentas que puedan venir ni los problemas que puedan sobrevivir. Todo lo que sobrevenga sobre nuestra vida, todo lo que sobrevenga sobre nuestra vida, va a ser soportable, porque estamos en buena relación con el Señor. Estamos en buena relación con el Señor. Y esto es lo más importante, que nuestra relación sea fluida con el Señor para atravesar todos los problemas. No le digamos al Señor, no me mandes problemas. Digámosle al Señor, Señor, dame la fuerza para afrontar lo que tú me mandes. Y esta oración hecha de corazón, es la que nos da fortaleza en la vida para seguir adelante. A veces vemos cuadros tremendos de cristianos, que están soportando pruebas que uno las ve y dice, yo en este momento ni con un dedo podría llevarlas. Y ese cristiano en ese momento las está soportando. ¿Y sabe por qué las soporta? Porque el Señor a él le está dando una fortaleza especial porque es fiel al Señor. Y porque es fiel al Señor, el Señor entonces lo fortalece. Y si somos fieles al Señor, podremos atravesar cualquier circunstancia y vamos a sentir siempre que el Señor nos está sosteniendo. Por eso esta bienaventuranza, lejos de asustarnos, porque uno dice persecución y se asusta, es un estímulo para que mantengamos firme nuestra fe, para que nos mantengamos firmes y arraigados en lo que el Señor ha dicho
para que la bendición de Dios nos esté alcanzando todos los días de nuestra vida hasta que estemos en la eternidad con Él. Señor, te agradecemos esta mañana por habernos podido reunir en tu casa alrededor de tu palabra. Y sabemos que tu palabra es verdad. Oramos por todos los cristianos que están sufriendo en otras partes del mundo, por los que están siendo martirizados, por aquellos, Señor, que están sintiendo la ferocidad del enemigo, el aliento de Satanás sobre sus espaldas. Señor, oramos por todos ellos y te pedimos que les des fortaleza y que muestres en ellos tu amor y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, por todos nosotros que en este momento todavía estamos viviendo con la posibilidad de pregonar el mensaje tuyo, que tú nos des la fortaleza para seguir viviendo en integridad, para realmente ser dignos hijos de nuestro Padre que está en los cielos y discípulos de Jesucristo. Que no digamos Señor a Jesucristo en vano, sino que entendamos que cuando decimos Señor es porque Él es el Señor de nuestra vida. Señor, ayúdanos en este momento a comprender cuál es el sentido que tiene en nuestra vida la palabra tuya llegando a nuestro corazón, el sentido que tiene la oración y el sentido que tiene la verdadera comunión, donde realmente nos relacionamos con el otro para ayudarnos espiritualmente y para fortalecernos espiritualmente. Y te rogamos, Señor, que a través de los medios de gracia que tú has dado a través de Jesucristo y obra del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos tener vidas realmente fuertes en ti. No entremos en la debilidad en la que entran tantos cristianos, sino que nuestra vida esté fortalecida en ti. Y mirando el sufrimiento de tantos que lo soportan con estoicismo sin negar el nombre de Jesucristo, Señor, que nuestro corazón, en vez de temer, busque en ti la fortaleza para tener esa misma fuerza del cielo como para seguir en la lucha cotidiana. Bendícenos, Señor, esta semana que comenzamos para que seamos fieles a tu nombre. Y recibe también la adoración nuestra esta mañana y el agradecimiento por la palabra tuya, por lo que tú has dejado escrito para nosotros, porque es advertencia, porque es consuelo, porque es potencia de lo alto que llega hasta nuestra vida. Como decía el salmista, al mirar tu palabra, miramos la lámpara que alumbra nuestro camino y la estrella que marca el destino final. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo en el Evangelio fue tan certero, tan franco en todas las cosas, como para que no tengamos duda de cuál tiene que ser nuestro compromiso. Señor, ayuda a los que están debilitados espiritualmente para que se fortalezcan en ti y que el enemigo no tenga victoria sobre sus vidas. Y te rogamos que nos mantengas a todos en sumisión, humildad y fortaleza para como comunidad saber enfrentar los desafíos de esta nuestra sociedad. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org.
Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.